Pues sí, aquí en mi árbol no se entiende muy bien eso, ¿verdad? Porque tengo todo el mundo aquí, todo el mundo charra por los codos. Y todo el mundo de pero ahí charran. Y yo pues no mucho. No me gusta, no expreso mis sentimientos. Todo el mundo dice que hay que expresarlos, pero yo no sé, no soy de charreta y por ahí charrando. Yo soy callado. ¿Hay amigos? No, prácticamente no. No sé, algún conocido y eso, familiares y cosas de estas, no sé, pero... No sé, amigos no tenía, ¿no? Yo presente, yo no sé, es que no pienso no sé, yo muy apegado al día a día, no sé. Vivo el día a día, no me fijo en los demás. Nada, es vivir el presente y tal y dejarse de tonterías. No quiere decir que no sé, vivir el presente y poco a poco que a veces también vivir el presente cuesta eso, o sea que no todo es sencillo, ¿no? Vale. Lavando. Yo me siento aquí contigo. Sí, esta es mi madre. A mi madre no la reconozco. Ahí esta es la abuela. La abuela, sí. Aquí hay otra abuela. Sí, esta es cuando estaba su más mayorcita. Esto no me acuerdo ya ni. Por ahí, este debe ser yo, ¿no? Pues no me acuerdo de nada. Claro, estas fotos de chiquitín. Este de aquí. Aquí y aquí. O sea, bueno, sí, parecía que se llamaba Buenote, no sé cómo, no sé por qué, pero... Y en aquel entonces, tío, ¿tú querías ser algo de mayor? No, yo no tenía ni idea. De pronto aún. No, yo no he querido ser nunca cosa de mayor. ¿No? Y lo he conseguido, ¿sabes? No sé, nada. Es que no sé, no me reconozco casi de cuando era niño a cómo soy ahora, no sé. Pero es que las cosas no, o sea, son muy fugaces. Y de repente te encuentras otra situación distinta. Y después por qué estoy aquí. Sí, me puse mal, no sé. Y claro, ya, entonces aquella vida ya no servía. Pero es que ya desde entonces yo no puedo volver a aquello porque he sido otra persona siempre, pues no sé, hacer cosas que no sé, no sabes lo que haces, pero lo haces, no sé, porque ya... Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque, ya no sé, porque por el humo, no sé qué más dice la canción, me puedo adormecer. Eso ya me lo estoy inventando yo, pero... Y es que hablo al mismo tiempo, ¿no? Pero tú me tienes que hacer preguntas, a ver si tengo mucho mono, si no tengo mucho mono. Hoy estoy más simpático que ayer. Ves que aquí cuando es un martes que ya haces una vida normal, ahora verás cómo no va. Ya no va. Sí, así me puedo tirar yo toda la mañana, ¿sabes? Sí, es que estoy contento, no sé por qué. Porque quizá porque solo en una película.
A mí me gusta salir en una película. ¿Qué te parece que te haga una peli? Hombre, muy bien, no vamos a ganar millones, vamos a hacer tenemos ahí, mira, hay un monstruito que ¿Cómo que me has se ha escapado del manicomio y tal. Pero no es así, no te ves así, ¿no, tío? No, ya. Todo puede ser. Es la fea. Yo nunca te he visto así, por lo menos, ¿eh? No, es un monstruito que... Hay monstruitos de muchas clases, ¿no? De todas las películas de monstruitos. Hay películas como Frankenstein y eso, pero vamos, eso ya no me refería. Un monstruito, pero normalito, ¿no? Esto es que va. ¿Tú te sientes, tío, muy diferente a los demás? Yo diferente. Pues no sé, qué te diga. Diferente a los demás, no somos diferentes, en el fondo somos todos igual, lo que pasa es que uno pues le flagea, eso decía, le flaquea un poco alguna cosa, pero no pasa nada, somos normales y corrientes. Quería subirme arriba, vale. ¿Subes arriba? No creo que estés para subirte arriba, la verdad. Sí. No, yo visión militar no creo que haya tenido. Y voces tampoco, ¿no? Oías voces que... Hombre, voces de vez en cuando sí que una voz de otra que no se sabe de dónde viene, pero vamos, no. Eso es lo natural de la vida, o sea, eso no es... Se oyen voces, no sé, vas por el campo, es una voz, no sé, te parece a ti, yo qué sé, no sé. Eso ya es cuestión de psiquiatras y tal, que lo que digan ellos, ¿verdad? Pues eso es lo que... ¿Tú confías en los psiquiatras? Confío en la gente que está a mi alrededor, que son psiquiatras para mí, que me ayudan, eso es una Entonces te vas, no sé, te vas amoldando a lo que te rodea. ¿Sí? Y poco a poco, pues te vas haciendo más normal. Los del manicomio, eso, me cogían y me traían. Decían que estaba un poco así, cuelo y eso, no sé. No me hacían nada, no, me daban pastillas y tal, y eso, pero vamos, no me hacían, no se me daban pastillas. Tenía un poco de efectos secundarios que me ponía mal, me ponía fatal, me ponía la cabeza, se me iba para arriba y no podía estar, tenía que estar así mirando para arriba todo el rato. Ya de todo, ¿sabes? En el 86 me dieron en Alicante, me metieron allí. Ya después ya no he estado más. Ahora voy al CRIS y eso, para hacer algo. Bueno, es muy distinto, el Chris, muy distinto, ¿no? Sí, claro, claro, y lo que quieres y eso. Y después me dieron con insulina que es un electroshock, parecido al electroshock. Pero sí me daban electroshock, sí. Y me ponían aquí unos esto y te daban... Pero antes te dormían, me parece. Sí, no podías hacerlo dormido para ver si te ponías, no sé, si te reaccionabas de alguna manera, de alguna idea, claro, alguna idea que no. Pero yo no reaccionaba.
esquizofrenia, es que no... Esquizofrenia. Bueno, sí, y alguna vez he pensado que tenía trastorno de problema de esquizofrenia. Esquizofrenia no sé lo que es, no sé lo que es. ¿Tú antes de entrar en el CRIS, tú eras consciente de que tenías una enfermedad o no? Pues no, sí, era consciente, sí, claro, pero sí era consciente, sí, pero vamos, siempre he creído que quizás se podía curar, no sé. Muy bien, muy bien. ¿Te parece bien o no?